Vale, pues en principio eso, es un directo, no es como una conferencia, según lo han planteado ellos, por lo que entiendo. Pero es como un directo para enseñar jueguitos que ya habían enseñado la mayoría. El de Machine Games, que son la gente que hicieron los Wolfenstein, por parte de Bethesda, este en principio va a ser el juego de Indiana Jones, que anunciaron ya hace tiempo que iba a salir, pero no se sabe nada, así que entiendo que hoy saldrá algún tráiler. Yo entiendo que del Senuas Sacrifice 2 saldrá la fecha. De la Avowed creo que ya se sabe la fecha, pero enseñarán algo de gameplay. No me sé si se sabe la fecha de la Avowed, creo que sí, ¿no? Pero no lo sé 100%. A ver. Oh, qué buena música, tío. Cómo me gusta la música de los subtítulos en árabe. La Avowed no tiene fecha. Lo mismo dan fecha a la Avowed también, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver qué enseñan. En plan, se supone que la lista de juegos que van a enseñar hoy es cerrada, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué cojones? A ver qué tal. El problema de meterlo como ser en YouTube es que ahora voy a poder pasarme la conferencia en... Puedo ver las noticias rollo súper rápido, ¿no? Porque es un vídeo cargado. Ah, no. Pues no. Pues me como una mierda. Peggy 18. Yo espero que no se pare tanto, porque si no... ¿Qué inventas eso? Ya no inventas nada. Ese mando lo tengo yo. El rojo de Xbox. Módico precio de 850 euros. Developers Direct. Tío, me está tocando la polla que se pare todo el rato, tío. Que sé que en Twitch no va a ir mejor. Welcome to Obsidian. En principio sí. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical. Tiene muy buena pinta la Avowed. A mí me parece que mola, ¿verdad? Visual, la idea mola. Hay gente a la que parece que es un poco cuchillo. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Y así dejan de hacer el... Así ya muere brings the best of the moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get. Ah, qué guapo. Me flipa que un juego haga bien las magias. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you. Pocos juegos le meten caña al tema de las magias, tío. Combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to con la varitilla ahí. the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemies. Es Skyrim 5, es Skyrim. It's not just hacking and Del Scrolls 5 You're 2. making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Corre en primera persona.
If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker que le encuentra a la gente en general, sobre todo, es que el combate a melee es muy Skyrim y es un sistema de combate muy antiguo. Some units are extremely defensive. Habrá que ver qué tal bien le viene el tema de las magias, las armas de fuego y tal, ¿no? Lo mismo le dan la variedad suficiente como para que sea entretenido. We provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Es que es verdad que si el melee es full Skyrim, es muy duro de jugar a día de hoy un melee así. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. Un sistema de combate así. Dual wield wands to feel like a gunslinging mage. Dale, Kuro. Buenas noches, tío. And then use your offhand weapons power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki, trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Esto habrá que ver también hasta qué punto. Pues siempre se habla mucho de decisiones en este tipo de juegos y luego en verdad tampoco tienen tanto impacto, son pocas, pero bueno, habrá que ver. Colorful and dynamic visual style. From the outset, we Eso la gente que hizo los Pillars Obsidian, puede ser. Sí que sé. Ya empezó, con el, además con el Avowed, o that kind of game. Wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of Visualmente está muy chulo, All of the regions have muy vivos los colores también, ¿no? En comparación, por ejemplo, con los Elder Scrolls, que son más apagados. in my heart for Shatterscarp. Como súper brillante. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. This fall?
ojalá, Para mí el problema sobre todo es el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Lo veo muy... Eso es Skyrim, ¿no? Un combate que en su día, bueno, funcionaba a día de hoy un poco más pesado, ¿no? Pero bueno, si le meten... Parece que tiene mucho movimiento porque tienes como dashes, tienes las magias, tienes las armas a distancia... No sé, a ver qué tal sale. Luego, tema de secundarias, de misiones, tal, son la gente que hizo el Fallout New Vegas, que se supone que es uno de los mejores Fallout. Entonces, supongo que en ese aspecto no debería haber problemas. A ver qué tal. No se mojan con día, otoño de este año. Supongo que en verano dirá la fecha. La teoría del ninja. El Hellblade Senuas Sacrifice. Segunda parte. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things Se ha dicho que siguen en desarrollo, es que todavía le queda bastante, ¿no? Care about too. Porque luego desde que se acaba el desarrollo del juego hasta que sale todavía tienen que pasar bastantes meses, ¿no? Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. Dice ahora available now on Game Pass. She encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little. Yo sé mucho de NPC. En el primero no había ninguno, ¿no? Became my tribe. El primero, aparte del... In the game, Senua arrives in 10th century Del Iceland novio no había on the trail nadie of más, ¿no? Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Qué locura cómo se ve, tú. Qué barbaridad. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a Primero ya visualmente era increíble, pero este se ve de locos, tú. At the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? Efectivamente. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. Pero si cuando sacaron el primero no eran ni parte de Microsoft todavía Ninja Theory, ¿no? Era un estudio bastante pequeño. How can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Eso iba a decir. El combate del 1 no estaba mal, pero se quedaba algo simple como para una secuela, ¿no? Dicen que han hecho un nuevo combate, un sistema de combate. A ver qué tal está. No está mal, el del primero estaba bastante bien, pero es verdad que no era tan... Está bien para un juego de 6 horas, pero más tiempo era muy simple. Para esquivar, atacar. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me.
On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified Madre into mía, a tú. deep level of immersion to help suspend your Es una locura cómo se ve, tú. ¡Qué barbaridad! We were lucky enough to do a few reference gathering Dios. trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And Esto you no see es el juego. a scene, Esto you see entiendo a que no es el small juego, section of pero- the game and you're like, yeah, No hay tanta that diferencia, works, ¿eh? That's amazing. Es que se ve muy bien el puto juego, tío. Senua Puta experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so No se me entiende mal. everything is Habla muy bien inglés este señor. around you, and it's a very beautiful Pero es de experience. España, ¿verdad? What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not Parece, only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to... Ah, tiene muy buena pinta. El primero ya era muy bueno y el segundo entiendo que va a ser That's del our aim estilo. in Senua's Saga Hellblade 2 is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. Seguro que sobre todo por la historia, My hope porque is el that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't primero era bastante really relate to what she's autoconclusivo. going through, maybe they know someone that relates to that character, and they can then understand that person better. Es un juego como servicio. I don't wanna sound El pase de batalla va a ser una locura. In a way, I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So Y la skin de Kratos a nivel 100, madre mía, qué locura. we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senuas lo Saga pasé Hellblade 2. terriblemente Our mal hope is to not only create a del game miedo. that's great to play, but to craft an experience En algunas that leaves partes, you sobre thinking todo, and el feeling. juego acojona From our combat bastante. gameplay En through este to no our me quiero action ni set imaginar. piece, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21 de mayo. Hostias. 21 de mayo de 2024. Pues sí, en verdad no queda tanto, ¿eh? Pues sí que se va un poco... Claro, en plan, no es tampoco una fecha muy cercana, pero... El 20 es mi cumple, casi. Te iba a regalar el Senuas, ya no. Bueno, no es tu cumple. Non-user guest. ¿Cómo que el Hollow Knight Silksong? Hostia, este es el Secret of Mana, ¿no? No, son furros. No sé lo que es un Secret of Mana. Felicidades, Adru. Se me va a olvidar para entonces. Entonces te felicito ahora. Guárdatelo en tu corazón. Haz así. Aquí. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説 Visions of Mana の Se anunció, pero no es Secret of Mana, es Secret o no sé qué, pero no me acuerdo cómo se llama. 大変光栄です。
コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説 Esto confirma que sí que hay special guest, ¿eh? シリーズは1991年に ¿Cómo que Bloodborne en Xbox Game Pass? マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマ Visions o Mana. Ah, es verdad. Cambiaba lo de el Visions. 心に響く楽曲の数々 Pero Secret of Mana es una saga que han revivido ahora después de mucho tiempo, ¿no? Los manas son súper antiguos todos. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して、He puesto como 20 títulos distintos de no sé qué de Mana. フィールドでは自然や Pero me suena que los Secret of Mana estaban ya. 色彩豊かな Eran 聖 como 剣 muy 伝説の antiguos. 世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Pero es un combate de acción, ¿no? 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出 No por した turnos. 聖剣伝説の生みの親である石井光一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Gretz. I am so happy Ese tío se vestió como Virgil del Devil May Cry 5, tío. in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では、はじめはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを Que seguro que luego es muy bueno. A mí me acabo jugándolo, pero es verdad que los JRPGs en verdad muy bueno tiene que 聖 ser. 剣伝説ファイナルファンタジーガイドを作っていた頃から自分の頭の中では Claro, supongo que la gente que ha crecido con los Secret of Mana tienen que estar これまで自分が携わった haciéndose una paja a mano cambiada. それらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。 Yo soy persona user. No puedo traicionar a 空を旅す altos. 海を渡る手助けをしてくれる頼もしい Desde que juego el Persona 5 soy persona user. 今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Sé cómo montar un furro más grande. 猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。 Joder, pero descuidas para 新 el たな仲 juego. 間を考えるにあたっては Es como ver el マ Genshin スコット Impact. キャラクターになるくらい可愛い動物にしたい Es と que いう no para decir kawaii todo el mundo también en la presentación. その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去様々なコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。 Bien 新たな canciones. 試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう Bien 本作 canciones. ではインタラクティブミュージ Se ッ vea que los Final Fantasy tienen también un huevo de ク没入 canciones. 感を Pero 高めてくれます。 de 100 no son 探 muchas, 索 ¿no? 中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 A mí lo que me sorprende es que sea un juego de acción. No entiendo, los Secret of Mana serán por turnos, ¿no? Por la época en la que salieron. Pero este es full acción, ¿no? Pues no parece ni que sea 今作はアクション por, ni siquiera lo del Final Fantasy VII Remake, esto de が que 強化されています。 le das a los poderes, a las magias y tal. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、 No, más bien el Final Fantasy 武器 XV. での攻撃だけ 7 sí で que な es く por turno. 魔法 No での que te 攻撃 hable. も可能 Ya になって sabes, います。 a darle.
seguro solo durará 本作ならではの特徴として、 75 horas mínimo la ROM, ¿no? シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、 Una planta gigante. その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは Hostias, es que de verdad que parece, o sea, vestido tal cual como se vestiría Virgil. Otaku Souls. No lo hubiese definido de mejor forma. ¿Qué dices, Hipos? ¿Cómo estás? No lo hubiese definido de mejor forma, ¿no? 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。¡Hostias! Volando sin post. Nos vemos en 3 meses, cuando te lo hagas. ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Entiéndase que el Baldur's 3, ¿no? O te está jugando el 1, el 2 y el 3. ¿Verano de este año? Pero, tío, esta gente hace juegos como churros. Tu padre está jugando al 1. Es que mucha gente empezó a jugar ahora al 1 también. Y dicen que está muy bien, que no ha envejecido tan mal, ¿eh? Pero bueno, pues pásalo bien, tío, el Baldur's 3. Para mí, ya lo dije varias veces, el mejor juego del año pasado, sin lugar a dudas. ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization. ¿No ha mal? Yo tenía entendido que a nivel narrativo, sobre todo, está muy bien. A nivel jugable, bueno, pues como un Fallout, jugar al Fallout 1 ahora, ¿no? Ayer is an homage to historical gamers, strategy gamers, este es el Civilization. fans of this genre love, where you'll explore the world. No pizza para ti. ¿Por qué no me salen los emotes, tío? ¿Qué dice Pizzita? ¿Cómo estás? No me salen los emotes, ¿qué coño ha puesto? With No es Ayer, we RNG. want to challenge some of the preconceived notions No me of the sale genre. el SRNG. Push it forward in a modern, empowering, ¿Qué dice Pizza? ¿Cómo estás? compelling and approachable way. For example, En el 1 te puedes... Eso es verdad. Lo del oso es jodienda, ¿eh? things that we purchased in order Lo del oso es jodienda. add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Sillar ergonómicas. It's been an amazing process. Esta está bien, en verdad, ¿eh? Concept to completion. Depende también de lo que te quieres gastar. Esta es la del Ikea de... La Marcus o algo así creo que se llama. ¿Me sirve como recomendación? Discovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that Pues no presents me acuerdo. a living world. Yo creo que 150 me Chart quiere your own sonar. path to becoming the most prestigious nation on the planet. Pero búscalo en Ikea, si no, es la Marcus o algo así. Outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their Eso por playstyle. maluco. We also wanted to explore more in different parts of history. Nah, la verdad es, sí que estoy de acuerdo, ¿eh? A mí ha habido muchos combates en el Baldur's que se me han hecho súper pesados. And not just Hay ours. muchos en los que, bueno, al final entiendo el juego de cargar partida y probar cosas distintas, pero hay otros que se me han hecho fumadas históricas. Pero bueno, no sé. Yo pienso que soy maluco, como dice el Jackass. Pero sí, ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, pues tuve una experiencia similar con algunos combates. Bursting with life, an intuitive Otro más, efectivamente. and immersive space. La típica blanca de jardín, esa es buena, Players ¿verdad? to paint the society of their dreams. A mí esta me mola, ¿eh? No está mal. Es verdad que también It reflects the a veces no choices es players muy make over cómoda the course porque of es the game. ergonómica, entonces, pero lo bueno es que tienes también se reclina tal, no está mal. Y sinceramente lo noto bien en la silla, ¿eh? Antes usaba sillas de estas rollo para conducir un coche y desde que me cambié a esta me duele menos la espalda. Pero como te obliga a mantener una posición medianamente erguida en momento. And no feature better exemplifies this than the Prestige Super system. Extended Reverse Hyper Dash en el Baldur's Gate 3. Compete with their rivals to build the most ¿Con qué influential, subclase te pillas eso? Con el bardo, ¿no? This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader.
The prestige system gives players the chance to Oh, decide yes. what kind of leader they Vaya want. Do they want to pursue patatus great más works of ese menú, arts tío. and culture? ¿Cuántas Military opciones? might. Scientific advancement. The choice Dios, is un theirs. mecha. In ¿Este Ara, juego there qué are es? no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection. Claro, lo bueno es eso. El Baldur's lo bueno es que tienen muchas formas de aproximar los combates también. Like the Al Great final, Pyramid of Giza. eso, como tú dices, se pueden chisar bastante, pero bueno. Hay algunos que, por ejemplo, no es tan fácil verlo y, joder, es como muy complicado. También hay combates con mucha gente, muchos enemigos en muchos combates y se hace un poco lío porque hay muchos magos con habilidades muy raras. No sé. Pues sí, yo si te sirve como recomendación, no creo que sea tampoco la hostia increíble, pero a mí el tiempo que llevo con ella me está gustando bastante. Mucho mejor que las típicas gaming. Pues no tiene tan mala pinta el puto juego, ¿eh? A mí es que de estrategia no me van tanto, pero joder, es como una especie de civilización con un Total War, ¿no? El evento Pepper Sleep. Bueno, ya verás cuando anuncien el Season ahora. Está bien, han dado fecha del Senuas. De momento para mí es lo mejor. Y un habla un poco de la Avowed también. El Visions of Mana, que bueno, si te mola y tal, no está mal. Ya, si está en el Game Pass sí que lo puedo probar. Sí, ergonómicas siempre suben mucho, son bastante carillas. Pero bueno, eso, ni queda siempre encontrarás alguna opción más baratilla, más o menos. Claro, es que yo en su día, cuando estuve mirando lo de las sillas, me salió un vídeo que era: las mejores sillas son las típicas sillas de oficina que están pensadas para que un señor se tire ahí 10 horas. Entonces, mucho mejor, sinceramente. Eso, no es como que tampoco me haya solucionado la vida la silla, pero sí que me duele menos la espalda. Antes me pasaba muchas horas en la silla y acababa doliéndome bastante. Sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a La segunda no puede ser, en verdad. cultures and societies throughout the Además, 1000 era de 1200 pavos, ¿sabes? 3000 pavos de silla. Encima, para que luego en verdad no sea tan cómoda. Claro, es que también hay un punto para mí entre comodidad y ergonomía que están ahí deambulando. En plan, ergonómico lo bueno es que sabes que para tu salud va a ir mejor, pero es verdad que también hay un momento, tío, en el que yo necesito estar también cómodo, tío. We know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is. La que no entendía que está muy bien es la colaboración de Herman Miller con, no sé si era Logitech o una empresa de estas de tecnología o algo así. Building the game Hicieron una colaboración de silla y está bastante bien. given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the La players and the embodied game. Herman Miller. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous Me digas embodied Herman Miller y no sé ni qué es un embody. It was maybe a little bit too aggressive. Eso es literalmente esto. We knew we should probably make a change. Pues esta dicen que está bastante bien. Ya se me ha vuelto a ir el internet, tío. Cougars, I hate cougars! No puedo buscar cosas. These feline demons away from me. 1500 pavos. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of to a player's citizen. ¿Y qué te costó, Sitos? It's been years of hard work to bring you a strategy. Pues esa tengo entendido que está bastante bien. And we're so excited that we can finally see the finish line. Para mí de esta lo peor es el asiento. Later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Outside Games, thank you. Los tiempos que corren, sí. Can't wait for you to play Ara and to create your own history. Pues mira, ni tan mal. Por 300 pavillos no está mal, ¿eh? Y claro, en verdad, si lo piensas, yo por ejemplo, la silla lo uso todas las putas horas porque me levanto. Si tengo que trabajar, pues son 8 horas de silla. Más luego que me tiro toda la tarde en el puto ordenador. Entonces son otras 4 horas, 6 horas de silla. Entonces al final compensa. ¿No hay sorpresa? Vaya mierda de direct. Este es el a Indiana Jones. Tío, si tienen que acabar
tienen que acabar la trilogía de Wolfenstein, tío. ¿Qué hacen haciendo un juego de Indiana Jones? Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the al final te compensa la inversión, franchises in pop culture. Son cosas caras, pero joder. Eso sí, si al final pasas todo el día ahí. Y luego la espalda a ciertas edades se empieza a resentir bastante. Tienen ahí Tienen a la derecha el Game Award, tío. Hostia. Chupada de polla masónica al Geoff Keighley. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in. ¿Por qué siempre tiene que aparecer el tío? No puede ser que haya un evento de Microsoft sin que aparezca el puto Tom Howard, tío. Best studio in the world to make this, and it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones. Han retrasado el puto parche del Starfield, lo vi ayer, los hijos de puta. A falta de 12 horas para sacarlo, lo han retrasado no sé hasta dónde. El que iba a traer el DLSS, tío. Y el cabrón está aquí diciendo ahora el próximo juego, su próximo stuff. En esta gente confío bastante, Los Wolfenstein son unos juegazos como la copa de un pino. At the new Indiana Jones game. El escritorio elevable no lo veo mal, El problema es que son muy pequeños, tío, los que he visto. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Pero va a ser Esto es la primera película, ¿no? Dead and forgotten in this. Lo del arca perdida, ¿no? Of Africa. Bueno. Por lo mismo, ¿no? Dios, cómo detesto ver ese nombre ahí, tío. Encima muy grande, tío. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts, en primera persona, tío. Scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Versión, lo veo como el juego de Avatar. En plan, el problema es que esto tiene que salir junto con una peli, tío. Esto solo... No sé hasta qué punto lo vendes también. Seguro que la gente lo juega un montón porque es Bethesda, pero... Lo lógico de esto es sacarlo junto con una película. Ya, yo tampoco lo estoy viendo muy bien, No me gusta nada que sea en primera persona. Ya, pero por eso la peli ya salió. Sacas el juego junto con la peli y la gente que le mole la peli se comprará el juego, tío. Trust me. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. Por eso aquí vas a decir el Lego Indiana Jones. Juegazo también te digo. No sé, tío. Es que vuela a veces da por todos lados. Está muy duro esto, Me da esperanza que es la gente que ha hecho Wolfenstein. Fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Y esto tiene que ser algo que todos entendamos, que es para decir, qué cabrones, van a meter The Secret Circle en este juego. You have any idea how old that was? Le han puesto la cara de Harrison Ford, por cierto, también, ¿no? El Lego Indiana Jones es increíble. Such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories.
Most of us grew up with his adventures and have been fans no sé, tío. for years. El sistema de armas puede estar bien si es parecido al Wolfenstein. El látigo me sobra por todos lados en un shooter, tío. Pero bueno, es Indiana Jones, tiene que llevar látigo. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting. Es que como me la pela tanto Indiana Jones, tío. Si fuese de otra cosa todavía, pero Indiana Jones me da tan igual, tío. It's the ideal perspective. Y encima, el que sea en primera persona me parece muy raro, tío. Un juego de aventuras en primera persona me parece muy extraño. Close and personal to the adventure is key. Pues, siempre se está acostumbrado a tercera persona. El Lara Croft, los Tomb Raider son en tercera persona. Los Uncharted son en tercera persona también. No sé, tío, lo noto raro, en verdad. In a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes. Es que tienes que ser muy fan de Indiana Jones, yo creo, para esto. Third person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders Haces el juego en primera persona y por algún puto motivo When our game begins, Indiana cuando subes una tubería es tercera persona ahora. He wakes up in the middle of the night to the sound of que sea tercera persona en una tubería. In the college museum. The mysterious Apuesto antes en qué momento histórico de Indiana Jones estaba y no me entero. Vale, está entre dos pelis, ¿no? Pero no sé si es la primera o la segunda. Indiana heads to the Vatican hoping to learn why this particular relic was stolen and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Entre la una y la dos, ¿no? O sea, me parecía muy la arca, el arca perdida, porque básicamente me parecía gente alemana. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be English if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Claro, mismo los puzzles están bien, sistema de combate. Eso yo creo que la gente que ha hecho los Wolfenstein a mí me parecen juegazos, sinceramente. Entonces, si hacen un buen combate, puede estar bien, no sé. Lo mismo luego es un buen juego. We always want to be Pero tiene tantas papeletas para ser malo. trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you. Claro, por eso lo han hecho en primera persona porque entiendo que el combate va a tener mucho de tiros. ¿La tercera sale en nazis también? No me acuerdo. La segunda sé que no, porque esa es la del templo perdido, ¿no? Que es cuando le arrancan el corazón a un pavo. Pero la tercera no me acuerdo cuál era. And we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love la cuarta también. La calavera de cristal. We also had the goal of making it me acuerdo de Indiana Jones hace que no veo una peli. Indiana Jones adventure. One of the con el padre. Is with the music. Es que me quiere sonar, pero ahora mismo no lo creo. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. A mí lo que me da rabia es que está la trilogía de Wolfenstein sin acabar el final. Porque el segundo juego se supone que iba a ser el 3 juegos y el segundo juego queda en un poco cliffhanger. Sacaron luego el juego de las hijas del protagonista de Wolfenstein. Yo no lo he jugado, pero vendió regular. No me gustó demasiado. Hicieron algo VR también de eso que no era muy allá. Supongo que les habrán dado esto porque tendrán la licencia de Indiana Jones y dijeron, bueno, voy a hacer esto. No sé, los Wolfenstein me parecen muy buenos juegos, tío. Y me da pena que no hagan al menos un cierre de la trilogía, tío. Their paths are intertwined and they'll need each other. Lo tengo que jugar. Ese además creo que era algo cooperativo, ¿no? Porque cada uno pillaba una de las hijas. Fight. What do you mean a fight?
We always está ahora Harrison Ford así. I think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. Entre la película y el juego. Oh, mamá, qué jubilación le espera a Harrison Ford. Que también digo, está súper mayor, ¿eh? And the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by the Entre Star Wars y Indiana Jones, but driven down wildly different. Oh, mamá. He creeps up on you and gets under your skin. Tiene que estar ganando este señor. It's captivating. La última película de Indiana Jones, no sé si la habéis visto, pero malísima, ¿eh? Esa sí que la fui a hacer yo, digo. Indiana Jones and the Great Circle. La flor de la vida. First. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience. Con el puto internet de los cojones, tío. Melee combat, stealth, and flor de la vida. How you approach any given situation is up to you. You may choose to. Siendo una película de Indiana Jones sería raro que no, ¿no? You just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals is to make the world as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Me flipa que para cada ocasión tenga una longitud distinta el látigo. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. Película de Dishonored. Of discovery is so ¿Hay una película de Dishonored anunciada? Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but Ojalá, a lot of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, epic hidden traps. puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Lo que está ahora haciendo la gente del Dishonored es el... Hostia, me han pedido ayuda. Pero bueno, se van a montar. La que está haciendo la gente del Dishonored es el Blade, ¿no? I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone. Lo único que tenían eran los concept arts, ¿no? En ese momento, en el momento de enseñarlo. Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. And Sale este año. Wait to share more soon. He llevado el Top Howard, un tesoro. Tío, ¿por qué ibas a programar la tercera persona en la cámara para dos cosas, tío? No lo entiendo. A nivel de programación es una gilipollez. Cuando coge una tirolina y cuando sube una puta barandilla, tío. El Hollow Knight. Shh, qué hijo de puta. Pensaba que sí. Ya, es verdad que o en Demon's Souls, que puedes escalar dos barandillas también solamente. La verdad que tiene... No, cuando tienes razón, sí, pues tienes razón, bro. Children and game developers. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing. Bueno, no sé, la conferencia sin más, ¿no? Poco se podía esperar mucho más. The vision of Ara is our philosophy of rule how you want to. La fecha del Senuas, guapísimo. Stay happy. El Avowed, Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. El juego este de estrategia, que no me acuerdo el nombre, guapísimo. You aren't just playing. El Indiana Jones, guapísimo. Indiana Jones. Ah, puede estar bien el Indiana Jones, pero es que me da tanto igual Indiana Jones que no me apetece ni jugarlo, sinceramente. O sea, si lo meten en el Game Pass, supongo que por probarlo lo probaré. Si tengo Game Pass, también te digo.
Pero es que no sé, incluso siendo un estudio que me gusta bastante, sus juegos me echa tanto para atrás que sea Indiana Jones, porque es que me da tanto igual. Porque es que sé que va a ser todo referencia a Indiana Jones, que no voy a entender, no voy a disfrutar, no me va a gustar. Y más el Todd Howard, que me cae mal y a la vez me cae bien, pero sobre todo mal. Miedonazo de evento. Pero han dado fecha para el Hellblade. Mira, ahora van a sacar el Silksong. Joder. Calla. Quita. Hostias. No, yo esto sí que no lo veo. Bueno, a ver, yo qué sé, sin más, ¿no? Es que tampoco, en plan, es lo que dijeron que iban a enseñar. De hecho, se sorprendió porque salió el Visions of Mana, pero vamos, en verdad no, ni siquiera estaba anunciado. El resto, pues lo que ya habían dicho, que iban a enseñar el Avowed del juego este de estrategia, el Indiana Jones y el Hellblade. Juega al POA eSports. It's in the game. It's in the game. Descubrí hace poco que no es change the game, es it's in the game. Pero bueno, no sé, me voy a ir a cenar. Tengo mucha hambre, la verdad.